Hola, hola, ¿cómo están hermanos queridos? Que el Señor les bendiga, amigos también, muy bienvenidos a este en vivo. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Muy contento de compartir en este día miércoles, helado, frío. Miércoles 5 de julio, estamos comenzando el séptimo mes del año. Contentos, bendecidos de parte del Señor porque Dios ha sido fiel, nos ha bendecido. Y en este día queremos compartir una noticia que creo que no debe extrañar, por lo menos a quienes somos defensores de la fe cristiana, los que predicamos el Evangelio, y es acerca de que grupos humanistas, grupos ateos, anticristianos, han comenzado, bueno, hace muchos años, pero ahora se ha intensificado una campaña para, tienen varias pretensiones con la Biblia. Pretenden censurar la Biblia, porque estos grupos modernistas, estos grupos progresistas, estos grupos ateos, especialmente la comunidad LGBTI, dicen que la Biblia es un libro muy sangriento, muy visceral, muy lacerante. Al principio decían que eran los grupos que interpretaban la Biblia los que eran demasiado fuertes, muy incisivos, muy beligerantes, que éramos muy intolerantes y que nuestra forma de interpretar la Escritura era extremadamente fundamentalista. Pero ahora entendiendo ellos que no lo pueden hacer, quieren entonces censurar en algunos países la Biblia para que la Biblia, si es que se llega a predicar, y escuche esto porque parece una cuestión horrorosa, pero hasta ese nivel se ha llegado, de que hay personas en el mundo, grupos, agrupaciones anticristianas, humanistas, LGBTI, que pretenden presionar a los gobiernos de Occidente, básicamente de Occidente, para que censuren todos aquellos versículos bíblicos o mensajes que condenen el pecado, o la inmoralidad sexual, o la homosexualidad, o el lesbianismo, o el travestismo, y que solamente de la Biblia se puede predicar la parte que ellos dicen que es la parte bonita, que es la parte positiva. Es decir, que los predicadores y las iglesias solamente hablemos del amor de Dios. Hablemos del perdón, de la misericordia, de cómo Dios quiere salvar al hombre, que Dios ama entrañablemente al hombre y por lo tanto no quiere de ninguna forma el dañar al ser humano, que Dios está interesado en que el hombre se levante en su autoestima. Y eso no es verdad, eso no es cierto. Es verdad que Dios ama al hombre, eso es verdad, y que lo amó de tal manera, porque lo enseña San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Eso es verdad, que Dios es amor, y de esa forma Dios entrega a su Hijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero no podemos obviar la otra parte. Ese Dios que es amor, que es compasivo, que es misericordioso, como el capítulo 20 de Éxodo lo describe en cuanto a los atributos divinos, de los muchos que tiene, dice que Dios es lento para la ira y que es grande en misericordia. La epístola de Santiago dice que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio, y eso es cierto, pero eso no indica que tengamos que predicar solamente esa parte, y la otra parte, ellos, no sé con qué derecho se atreven a decir que se debería censurar o se deberían censurar los versículos bíblicos, los capítulos de la Biblia o las predicaciones de la Biblia que ataquen el pecado y específicamente que ataquen la homosexualidad, el lesbianismo, por considerar que ese mensaje atenta contra la paz mundial, que es un mensaje ofensivo, grosero, grotesco, arcaico, homofóbico, transfóbico, y que no debe permitir la sociedad que el cristianismo fundamentalista siga enseñando este tipo de cosas. De hecho, en marzo del 2020, la ONU declaró a la iglesia fundamentalista, la iglesia cristiana evangélica fundamentalista, precisamente por este tema de defender los valores, como enemigos de los derechos humanos, porque ellos afirman que, por ejemplo, el matrimonio homosexual es un derecho humano, cuando en realidad no lo es. Ninguno de los tribunales que justamente se encargan de esto, de velar para que los derechos humanos en ninguna parte del mundo sean atropellados, sean transgredidos, nunca ha reconocido el matrimonio homosexual como un derecho humano y nunca ha reconocido que los homosexuales tengan derecho a adoptar niños. Eso es un invento de estas agrupaciones enfermizas, encolerizadas, que sí que están llenos ellos de odio justamente hacia la fe cristiana y hacia el cristianismo. Y otros dicen que se va a crear una nueva Biblia, que sería una Biblia humanista, donde el texto sagrado va a ser absolutamente alterado
porque supuestamente estaría mal traducido de los textos originales, ¿no es cierto?, bíblicos, estarían mal traducidos y que se le habrían dado connotaciones muy negativas, por ejemplo, a las prácticas de la homosexualidad, y que en realidad, según ellos, deben saber mucho de textos originales griego, hebreo y arameo, estaría mal traducido, y que por eso los cristianos nos hemos aprovechado de estas malas traducciones de la Biblia para precisamente condenar la homosexualidad, porque el problema, dice, lo tenemos nosotros, y para eso habría que crear una nueva Biblia. De hecho, el Papa Francisco I estaba ya enseñando hace pocos meses atrás que habían pasajes bíblicos que no debían ser predicados por los predicadores porque eran muy ofensivos y que eran aplicables absoluta y totalmente para la época en que fue escrito ese libro o en el cual el predicador profetizó, lo cual obviamente es absurdo porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pedro dice que se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, dice que toda la escritura, está refiriéndose a toda la Biblia en su conjunto, o sea, del Génesis al Apocalipsis, toda la escritura, de los 66 libros que componen la escritura, el libro sagrado, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El salmista David dijo: para siempre permanece, Jehová, tu palabra en los cielos. Y el Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de San Juan, cuando habla acerca de la resurrección de los muertos, dice que el Padre a nadie juzga, pero ese juicio se lo ha dado al Hijo. Y Cristo dice que cuando Dios juzgue al mundo, lo juzgará por su palabra. Porque el mundo tiene que Dios lo juzgue. Dios juzgará al mundo por su palabra. Cuando ocurre el juicio final de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que habla precisamente del juicio del gran trono blanco, la humanidad será juzgada por el libro de los libros, el excelente, el maravilloso, el extraordinario libro sagrado llamado la Biblia. Hoy día existe, hermano, una campaña para censurar la escritura. Y la censura de la Biblia, para que usted lo pueda entender un poquito mejor, se refiere a la restricción o a la prohibición de la posesión, de la lectura y del uso de la Biblia. No solamente que censurar la Biblia sea prohibirla para que sea predicada, sino que se restringe, ¿no es cierto?, el tenerla. En algunos países, tener una Biblia, como ha ocurrido en los países como la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la de Checoslovaquia, en Polonia, ¿no es cierto?, en Yugoslavia, era prohibido tener una Biblia, era un delito. Una persona que se le encontrara una Biblia en la casa podía ir detenido, le seguían un juicio, era un delito. Entonces, cuando se habla de la censura de la Biblia, se refiere no solamente al tema de la predicación, sino que básicamente a la restricción o prohibición de la posesión, incluso de la lectura y del uso de la Biblia en general, o cualquier traducción particular de esta. Quienes han desobedecido tales prohibiciones, como lo quieren aplicar ahora, han sido castigados mediante el encarcelamiento, trabajos forzados, el destierro y aún la muerte. También ha provocado la quema o confiscación de la Biblia o Biblias utilizadas o distribuidas. La censura de la Biblia ha tenido lugar desde la antigüedad y, aunque algunos no lo crean, ocurre hoy también. Ocurre hoy en día. De hecho, en el siglo pasado, en el siglo XX, la resistencia cristiana a la política de la Unión Soviética de deísmo de Estado se manifestó justamente a través del contrabando de Biblias. La República Popular China, oficialmente un Estado ateo, se involucra en la quema de Biblias como parte de las campañas antirreligiosas, esto es actual, del país. El Inter Librum Prohibitorum de la Iglesia Católica incluía varias traducciones de la Biblia. En la mayoría de los casos, las prohibiciones para los laicos devotos que poseían o que hacían el uso de la Biblia estaban relacionados con ediciones vernáculas de la Biblia. De hecho, la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia y el tener la Biblia. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que tener convicción de lo que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué yo puse en el encabezado jajaja? No porque yo no crea que esto está ocurriendo, y lo considero que es maquiavélico, que es diabólico, que es satánico, que indudablemente el diablo está lanzando otro aletazo, ¿no es cierto?, digamos estéril, por tratar de destruir el libro sagrado, porque la historia de la Biblia precisamente habla de que la Biblia es un libro que fue siempre perseguido, fue siempre censurado. La primera Biblia impresa la imprimió Gutenberg cuando inventó
¿no es cierto?, la imprenta Gutenberg en Alemania, el primer libro que imprimió fue la Biblia. La Biblia ha pasado por cantidades de pruebas, de persecución, de odiosidad. Hay gobiernos ateos que han pretendido crear una campaña por décadas donde querían erradicar todas las Biblias del mundo, y cualquier persona, familia o lugar físico donde fuera hallada una Biblia, esas personas o esos lugares iban a ser absolutamente censurados por el gobierno, como que se estaba cometiendo un terrible delito. Pero ocurre que no pueden frenar la Biblia, porque Cristo dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. De hecho, el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, en el momento en que el apóstol Pablo, por causa de su fe, fue preso en una cárcel de Roma, y él dijo: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Nadie puede detener la palabra. Por más que estos gobiernos ateos, ¿no es cierto?, estos estados laicos, como dicen algunos, que se llenan la boca diciendo: ¿Chile es un estado laico? Por supuesto que lo es. Desde el año 1925, Chile es un estado laico, y estamos muy de acuerdo que sea un estado laico y que no sea un estado católico. Pero eso no significa que sea un estado ateo. Eso no significa que un estado laico autoriza y puede permitir que se creen leyes para que los cristianos no tengan la Biblia o no la prediquen, o para que la Biblia sea censurada o el texto sagrado sea revisado y cambiado, para que todos los conceptos que según esta gente, ¿no es cierto?, humanista, antidios, anticristo, dicen que son versículos bíblicos muy ofensivos, que no son aplicables para este siglo XXI, que estamos en una época distinta, en una era distinta, en un nuevo paradigma, en un nuevo mundo, y por lo tanto todos esos versículos que atacan el pecado, al borracho, al fornicario, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, todo eso debe ser censurado absolutamente, porque eso no representa el espíritu con el cual fue escrita o inspirada la Biblia, porque ellos se creen con el derecho hasta de interpretar las Sagradas Escrituras. Cuando el apóstol Pedro es muy claro en señalar que ninguna profecía es de interpretación privada. El hombre no puede interpretar la Biblia, como dijo Frank Sinatra, ¿no es cierto?, a mi manera. No. Y de hecho, hermano querido, esto se está dando de crear una especie de nuevo texto sagrado para quedar bien con la comunidad LGBTI, porque hoy día estas minorías de gente perversa, enferma de la cabeza, que quieren legitimar el pecado, están tratando de hacer creer que este es un pensamiento general de toda la sociedad mundial, y esto no es así. De hecho, ellos mismos reconocen que son minorías. Como minoría son los ateos en Chile, como minoría son, ¿no es cierto?, bueno, las feministas. Estos son grupos minoritarios, no los menospreciamos, pero son minoritarios. Lo que queremos decir es que una minoría no se puede imponer por sobre una mayoría. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, respetando el mundo homosexual, la comunidad LGBTI, pero nosotros no queremos como ellos, y así como ellos tienen el derecho, que la propia constitución política de nuestro país les permite lo que se conoce como la libertad, no solamente de expresión, sino también la libertad, no solamente la libertad de pensamiento, la libertad de creer o no creer en una religión, la libertad de ser un ateo o ser un creyente, sino que además permite la libre expresión de ella y la manifestación pública de esa fe. Nosotros no podemos impedir que los ateos marchen, o que se proclame: ya no es el día del orgullo gay en junio de cada año, sino que ahora se ha convertido en el mes gay, en el mes del orgullo gay. Nosotros no podemos impedir eso. Y si ellos tienen todo el derecho a manifestarse, a salir a las calles, a presentar sus postulados, sus creencias, sus conceptos, tratando, ¿no es cierto?, de concientizar a una sociedad que cada día se cae a pedazos, así también los cristianos tenemos el mismo derecho a expresar nuestra fe. ¿Por qué sería atentar en contra de la libertad, en contra de la humanidad, en contra de la unidad, el expresarnos en contra del pecado? Ellos también se expresan mal contra los cristianos, tienen todo el derecho de hacerlo. No compartimos ni sus creencias ni sus prácticas, para nada, pero tienen el derecho. Y todo el mundo tiene derecho a manifestarse. En un país, en un Estado que se precie de ser absolutamente democrático, es indudable que la Constitución, si es que es una Constitución democrática, va a permitir no solamente el libre pensamiento, sino que el libre ejercicio de toda creencia y hasta del ateísmo. Esto, hermano querido, muestra cómo el espíritu del anticristo, 1 San Juan capítulo 4, versículo 3, viene trabajando hace mucho tiempo. Y de hecho el apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a los hermanos en la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 2, dice que ya está en acción. Versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad es lo contrapuesto al misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La manifestación divina
de Dios en la persona de Jesucristo, como un ser humano, viniendo para salvar al hombre, Dios se hace hombre para salvar al hombre, es contrapuesto al misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es todo lo contrario, es un hombre haciéndose pasar por Dios. Y el misterio de la iniquidad va a tener, por así decirlo, su clima, que yo tengo un mensaje que se llama el clima de la apostasía. El anticristo y el clima de la apostasía precisamente va a tener lugar durante el periodo de la gran tribulación, cuando el anticristo viaje a Medio Oriente, viaje específicamente a la Tierra Santa, a la nación o al Estado de Israel y a la ciudad de Jerusalén, donde el templo va a estar en pie y él entra a un lugar muy especial donde solamente pueden entrar a ministrar los sacerdotes levitas que son de la familia de Aarón, o sea, los levitas que son aaronitas. Y ahí vamos a meter lo que se llama la abominación desoladora y se va a sentar en ese lugar para hacerse pasar por Dios y exigir o demandar la adoración de todo el mundo hacia su persona. Ese es el clima de la apostasía y lo que llamó el reverendo Luis M. Ortiz, ¿no es cierto?, el punto culminante del humanismo. Porque el humanismo justamente pretende entronar en el trono de Dios al hombre, dejar a Jesucristo, ¿no es cierto?, en la periferia y dejar al hombre en el centro, es decir, una concepción absolutamente antropocéntrica, no cristocéntrica o teocéntrica, sino absolutamente antropocéntrica. Bueno, para allá van estos movimientos anticristianos que no quieren que la Biblia siga siendo predicada y van a hacer todo lo que está a su alcance para censurar las Sagradas Escrituras, para censurar la libre predicación, para impedir que versículos bíblicos que ellos consideran que son versículos o pasajes bíblicos completos, que son muy morbosos, atentadores contra la libertad, ¿no es cierto?, de las personas, que son versículos homofóbicos, odiosos, no inclusivistas, intolerantes, como Romanos capítulo 1, versículo 18 al 31, como 1 de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, como Judas versículo 7, como el capítulo 18 y capítulo 19, por ejemplo, de Génesis, como Levítico capítulo 20, versículo 33, o Levítico 18, verso 22, y una gran cantidad de versículos que condenan, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo, el sexo anal, la sodomía, todo eso que condena la Biblia. Eso ellos quieren censurarlo, que eso no se predique, que si se va a predicar y se va a hablar, sea de los versículos, los pasajes bíblicos que ellos, no sé con qué autoridad, se creen con el derecho de ser, ¿no es cierto?, los árbitros de este asunto, y decir quiénes son los que tienen que predicar y qué es lo que uno tiene que predicar. Y que hay ciertas cosas que según ellos no podemos predicar porque atenta contra la democracia de los acuerdos, que sería un mensaje homofóbico, un mensaje que discrimina, un mensaje intolerante y un mensaje que promueve o incita, como se llama ahora, la incitación al odio. Y si no contentos con censurar los mensajes de la palabra, las predicaciones de los predicadores que son fundamentalistas, que están comprometidos con la sana doctrina y con la verdad de Dios, alterar el texto sagrado, crear una nueva Biblia que sea una nueva Biblia revisada por gente humanista, por personas que estén de acuerdo con el movimiento gay, que estén de acuerdo con la eutanasia, el matrimonio homosexual, el aborto libre, para adaptar el texto sagrado, ¿no es cierto?, y modernizarlo, adaptarlo a la cultura actual. Es una aberración, es una cosa espantosa, pero a este nivel hemos llegado. Por eso, hermano querido, cuidado. Por eso nosotros no podemos dejar de seguir predicando la palabra, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Y no tenemos que tener miedo a las amenazas. Tal como dijeron los discípulos, Señor, mira sus amenazas y concede que ahora con más denuedo hablemos la palabra de Dios. Aquí estoy y voy a leerle lo que dice la Escritura. En Hechos capítulo 4, versículos 24 a 26, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, los discípulos, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y canto a Jesucristo. La Biblia, amados hermanos, porque para mí esto no es nuevo, o sea, yo supe de esta noticia ahora, básicamente, pero para mí no es extraño que la comunidad LGBTI quiera, hermano, cambiar el texto sagrado y crear una Biblia homosexual, una Biblia lésbica, una Biblia progresista, una Biblia onuista, una Biblia humanista. No es extraño, porque la Biblia advierte claramente que en los tiempos finales
los grandes líderes mundiales se levantarían abiertamente contra la fe cristiana y pretenderían, indudablemente, hay que usar una palabra muy importante, infructuosamente. No lo lograrían. Infructuosamente derribar y erradicar de la faz de la tierra todos los principios cristianos, los cuales han inspirado la gran mayoría de las constituciones de los gobiernos de Occidente. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, dice abiertamente que la Iglesia cristiana, específicamente los cristianos fundamentalistas, los que ellos llaman los lacerantes, los viscerales, los rajatablas, ¿no es cierto?, fundamentalistas, dice que nosotros somos enemigos de los derechos humanos. Esto lo declaró la ONU abiertamente en marzo del año 2020 y dicen que nosotros seríamos enemigos de los derechos humanos. Aseguran que se convertirán ellos en una religión mundial para imponer leyes humanitarias y no espirituales, para que el mundo no esté sujeto a la doctrina cristiana, para que no puedan imponer sus leyes espirituales. O sea, van a crear una religión que entendemos nosotros es la gran ramera de Apocalipsis 17, que va a ser la religión que va a estar a merced del gobierno, ¿no es cierto?, y la agenda política del gobierno del anticristo, ya que declaran que sus principios y declaraciones sirvan como religión mundial para tomar el dominio de la humanidad. En el proyecto ID 2020, Identidad Digital 2020, para ellos es obligatorio acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y fe. No pueden seguir ganando más vidas para su doctrina cristiana. Hay que quitarle poder a la iglesia. Ese es el concepto que tiene la ONU. Los cristianos, según ellos, cometen un crimen contra la igualdad de género, prohibiendo sus derechos humanos, y por ende la ONU los declara enemigos de la humanidad. Este proyecto fue declarado ya en el 2000, hace más de 23 años atrás, y comenzó a aplicarse en el 2006 de forma parcial, leve, suave, y para darle uso total en el 2020 como ley de derechos igualitarios, y ahora dicen que en la Agenda 2030 se aplicará absolutamente. Según la ONU, o futura religión mundial, los cristianos quieren adoctrinar a los grupos LGBTI para quitarles sus derechos. En Canadá, cuando un predicador le predica a una persona y la gana para Cristo, especialmente si es del mundo LGBTI, homosexual, lésbica, qué sé yo, o lesbiana, qué sé yo, se le llama terapia de conversión, lo cual sería un delito. Tú no puedes convertir a un homosexual al cristianismo para que deje de ser homosexual, porque eso se llama terapia de conversión y es un delito que atenta contra los derechos humanos, según ellos. Dicen que es una discriminación a su ideología, que los cristianos no estén de acuerdo con el aborto ni el divorcio porque sus leyes se lo prohíben y que no aceptan la poligamia, entre otros males. Y esto violenta los derechos de estos grupos que ellos le llaman grupos vulnerables. Bueno, totalmente contrario a lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 2, verso 24, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, Malaquías capítulo 2, verso 16, Proverbios, que habla claramente de las manos derramadoras de sangre inocente, Proverbios 6, del 16 al 19, Romanos 7, del 1 al 3, Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. La ONU dice que ellos establecerán un nuevo gobierno único y universal, y que la verdadera religión les permitirá a los ciudadanos del mundo ser felices, de la manera que ellos quieran vivir bajo un nuevo orden mundial, bajo esta religión humanista, y que justamente esta religión va a hacer que sea censurado el evangelio, el cristianismo. La nueva religión onuista, cuando decimos onuista significa de la ONU, declara, comillas, hay que cerrarle el paso a los cristianos y dispersar sus ovejas para que dejen de ser grupos de poder y convocatoria. Bueno, que es lo que precisamente tiene la iglesia en el mundo y específicamente en nuestro país, Chile. Los cristianos, dicen ellos, son un obstáculo y una gran oposición a la excelente labor de la ONU para la aplicación de la ideología de género. Llegó la hora de arrancarle sus derechos para formar una religión con derechos humanistas, constitucionales y morales, pero no espirituales. El crecimiento del cristianismo en el mundo es una amenaza. Hay que neutralizar los grupos religiosos por su campaña en contra de nuestro proyecto de ideología de género para esterilizar a los niños, para la reducción de la población que buscamos. Cierre de comillas. Y terminando ya, porque esto es breve, pero me gustaría que usted lo pudiera compartir con todos sus contactos, porque estos temas nos censuran. Cuando se suben estos temas, hermano querido, a las plataformas y especialmente en los canales de YouTube, se censuran esos canales, algunos cierran los canales a algunos hermanos, pero los cristianos defienden principios tradicionales basados en la Biblia. Salmo 11, verso 3, Proverbio 22, 23, 2 de Corintios 13, 8.
Y esto obviamente no encaja para este tiempo de gobierno globalista y unista, para una nueva humanidad. Pero nosotros, hermanos, seguiremos adelante porque yo lo publiqué hoy día en la mañana. La iglesia es indestructible. De hecho, esta gente dice que el gran mal del cristianismo que florece y florece y crece está en Latinoamérica. Y básicamente en las iglesias cristianas pentecostales en particular. Porque dicen que nosotros los pentecostales no cedemos a lo que la Biblia dice. Y es verdad, según los globalistas, estas interpretaciones no son para este tiempo moderno, lo que decía al principio del posteo. Hechos 5:29, Gálatas 1:10, 1 Timoteo 3:15. Se ha hecho un trabajo tesonero para que los grupos cristianos no concentren muchas personas. Se les quiere cerrar el paso para amedrentarlos, para ver su reacción con los acuerdos y se dividan en su propia fe para trabajar por la parte más vulnerable. Y naturalmente quieren meterse con nuestro libro. Quieren censurar la Biblia y si no la logran censurar en algunos países van a cambiar el texto sagrado o por lo menos eso es lo que pretenden. Pero nosotros tenemos claro que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bendito sea el Señor. De hecho, miren lo que dice la Escritura, y hay tantos pasajes maravillosos. Lea el Salmo 119, verso 105, mi querido hermano, usted que es lector de la palabra del Señor. Y si no es el lector, creo que llegó el tiempo que nos metamos más en la palabra poderosa del Señor. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, que escribió 2 epístolas, el conocido como gigante Galileo, el gran predicador de Pentecostés, que quizás no tuvo el nivel espiritual a lo mejor de Pablo en cuanto a los libros que escribió. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué precioso versículo. Alabado sea Dios para siempre. Así que hay que seguir adelante. Y la Biblia dice que nosotros fuimos nacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ellos creen que van a lograr censurar la Biblia y puede que en algunos países lo hayan hecho. Puede que hayan luchado en contra de la Escritura y hayan quemado miles y miles de libros sagrados y hayan censurado la Biblia y hayan metido preso y detenido y confiscado los bienes de gran cantidad de hermanos que en los países comunistas cometieron el gran delito, el gran pecado, el terrible pecado de tener una Biblia, pero nunca van a poder terminar con la palabra de Dios, porque se va a cumplir todo lo que está escrito. Mire, me voy a leer otro pasaje bíblico para que usted vea el efecto que tiene la palabra y cómo la palabra se va a cumplir sí o sí. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que dice la Escritura. Y el salmista dice, para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos. La segunda carta del apóstol Pedro, se la vamos a leer acá, porque lo que dice aquí la Escritura es muy decidor. Y esto nos da, hermano, más fe, nos confirma con más fuerza lo que dice la palabra del Señor. Escuchen lo que dice. De hecho, dice, mire, en 2 de Pedro, capítulo 3, dice, en verso 8, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos al versículo 6, ¿ya? Por lo cual el mundo de entonces, refiriéndose al mundo antediluviano, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Si la palabra dice que Dios reservó los cielos y la tierra y los cielos y la tierra y todos los elementos se van a fundir, se van a quemar, es porque así va a ser. Porque Dios no es hombre para que miente. Y lo dijo aquí Pedro. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y refiriéndose a la venida de Cristo, Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y escuchen lo que dice después la Biblia. Pero nosotros esperamos, verso 13, según sus promesas o según su palabra, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque está escrito.
Porque dice Jeremías que Dios se apresura para poner por obra su palabra. Porque le vuelvo a repetir, pasaje que nos puede servir como texto audio. Mateo, capítulo 24, versículo 35. Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabado sea el nombre del Señor. Y no se olvide lo que dice la Escritura, a ver si lo puedo encontrar aquí. Ya. Escuche. Creo que es Hebreos capítulo 11, a ver si lo puedo encontrar. Aquí está. ¿Ya? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios creó el universo por su palabra. Mantiene y sustenta el mundo por su palabra. Salva a los pecadores por su palabra. Guarda y cuida a los creyentes por su palabra. Va a mandar juicio terrible por su palabra. Promete levantar la iglesia por su palabra y juzgará al mundo por su palabra. Y por su palabra está escrito que serán destruidos todos los elementos en el futuro. Porque repito, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que lo único que podemos decir, ja, cuando escuchamos este desvarío de los humanistas, globalistas, progresistas, onuistas y grupos LGBTI de querer censurar la Biblia y creer que la pueden hacer desaparecer. La Biblia, amados amigos y hermanos en la común fe, es el libro indestructible. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Maranata, Cristo viene.